El vampiro de Guadalajara. Hola, conózcanme como Víctor, ya que prefiero el anonimato. He querido escribirles desde hace mucho tiempo. Vivo en la ciudad de Guadalajara y lo que me sucedió es 100% real. Si alguien no me cree, no se preocupe, le entiendo. Y si alguien ha vivido algo similar, por favor les pido que me hagan llegar su historia. Una noche, cuando caminaba de la universidad a la casa, pasé por un pequeño callejón que era anormalmente más oscuro que todos los demás. A pesar de que era noche de luna llena, no podía apreciarse nada en su interior. Y al pasar, escuché como si alguien en su interior me hablara, y después sonreía. Me dio un escalofrío terrible, como cuando un perro te sorprende intentando morderte. Y así se me enfrió la sangre en ese momento. Apresuré el paso y dejé atrás ese callejón temiendo que fueran pandilleros. Estuve a punto de correr, pero sentía que si lo hacía, me iría peor. No quería mostrar miedo, no quería que me vieran como una presa a la cual podían dañar fácilmente. Al llegar a la esquina de la calle, antes de dar vuelta, giré mi cabeza para ver hacia atrás y verificar que nadie me siguiera, y efectivamente me encontraba solo. Además, al ser una calle más iluminada, comencé a sentirme más seguro. Seguí caminando, y tal vez eran mis nervios, pero escuchaba pasos detrás de mí, y al voltear no había nadie. Así que paré mi paso, y al hacerlo, aquellos pasos apresurados aún se escuchaban detrás de mí. El miedo me consumió, así que corrí lo más rápido que pude por las próximas 3 cuadras hasta llegar a mi casa. Rápidamente abrí la puerta y me encerré. Al ver por la ventana no había nadie más, sin embargo, podía escuchar algunos susurros fuera como si una sola persona hablara. Fui a mi habitación y me acosté a dormir. Yo no soy originario de la ciudad de Guadalajara. Yo vine a estudiar desde Tepic, Nayarit. Así que yo vivía completamente solo en una casa vieja de renta. Pasaron los días y todo transcurría normal. Iba y volvía a la escuela y me ejercitaba en las mañanas. Hasta que, en un mes aproximadamente, volvió a suceder. Salí hasta tarde de una de las clases. Caminaba solo hacia mi hogar. Y siempre que pasaba por ese callejón, recordaba lo sucedido. Y al voltear, siempre estaba iluminado por algo. Pero esa vez, pude ver la misma oscuridad que se tragaba todo lo que fuera que entrara. Cuando finalmente lo crucé, escuché el gemido de una mujer. Era como si se quejara. Y después, un leve llanto. Yo no pude evitar retroceder. Quizá esa chica podría necesitar ayuda. Así que rápidamente regresé para mirar dentro de ese callejón. Pero como les mencioné, estaba completamente oscuro. Saqué mi celular, encendí la lámpara y alucé hacia adentro. Ahí pude ver a la chica amordazada en el suelo por un hombre. Su aspecto era de vagabundo, con sus ropas rasgadas y sucias, y un cabello canucio desordenado. Y ahí, la chica alzó su mirada hacia la luz de mi celular e intentaba gritar mientras el hombre mordía su cuello, evitando que ella se moviera. En eso, yo fui quien gritó que la dejara en paz, que la policía estaba en camino. Muy molesto, ese hombre levantó su cabeza y ahí pude ver que tenía su rostro empapado en sangre. Inmediatamente me eché a correr. Y esa cosa dio un grito aterrador, y podía escuchar cómo se acercaba cada vez hacia mí. No quise voltear hacia atrás. Al cruzar una calle, pude ver una patrulla que multaba a un vehículo. Comencé a gritarles y a correr más rápido para llamar su atención. Los oficiales me vieron, y con desconfianza fueron a ayudarme. Cuando recuperé el aliento, solamente les comenté que un hombre golpeaba a una chica en el callejón de atrás, que estaba por matarla. Los oficiales rápidamente dejaron ir al conductor, me subieron a la unidad para indicarles el lugar, y al llegar, ellos bajaron con sus linternas
y me pidieron que los acompañara. Yo en realidad no quería ir, pero no tenía opción. Al entrar al callejón, solo encontramos un pequeño charco de sangre. Hicieron caso a mi denuncia. Al ver eso, los oficiales solicitaron apoyo para encontrar el cuerpo de aquella chica. Rápidamente, en menos de 5 minutos, llegaron más unidades y una ambulancia. Todos buscaron por toda la cuadra, incluso en los basureros. Mientras tanto, tomaban mi declaración. Después escuchamos gritos. Un oficial la había encontrado. Esta mujer estaba en el mismo callejón, solo que se encontraba sobre uno de los edificios que lo conformaban. Todos estábamos consternados. ¿Cómo era posible que llegara hasta ahí o que el criminal la subiera? Simplemente no había manera de escalar esos muros. La chica ya estaba muerta. Rodearon el área y a mí me llevaron a casa. Yo estaba muy intranquilo. Necesitaba de alguien. Llamé a mis padres. Cuando mi madre contestó, no pude retener mi llanto. Yo decía muchas cosas y no podía calmarme. Mi madre obviamente se preocupó e intentó tranquilizarme. Más tarde, le conté a detalle lo sucedido. Ella me pidió que me calmara y sugirió que habláramos de algo que me tranquilizara. Y por más de 1 hora, así lo hicimos. Poco a poco comenzó a invadirnos el sueño y terminamos la llamada. Al día siguiente, yo busqué en internet la muerte de aquella chica, pero no había nada. Era como si nunca hubiera pasado, cuando en otras ocasiones he visto muertes poco significantes que son la primera plana. Lo ocurrido esa noche lo ocultaron a todos. Aquí en Guadalajara hay una leyenda que quizá todos conocemos, que es la historia del vampiro del Panteón de Belén, el cual fue un hombre juzgado y sacrificado por los pobladores de esta ciudad por pensar que era un vampiro. Al enterrarle la estaca en el corazón, esta con el tiempo se convirtió en un árbol fuerte y frondoso, el cual forma parte de la tumba del supuesto vampiro. Y se dice que el día que el árbol muera, el vampiro saldrá a cobrar venganza de aquellas personas quienes lo sentenciaron. Por supuesto que pudo haber sido cualquier hombre loco el de ese callejón, pero también habían detalles de los cuales ningún hombre común puede hacer. Además, ¿por qué el gobierno de Jalisco se preocupa en cubrir solo un asesinato de tantos que hay? Así que un día decidí visitar la tumba del vampiro, que, les soy sincero, nunca lo había hecho, ya que no era de mi interés. Llamé un Uber y al llegar solicité a un guía la información sobre la leyenda, pero solo me repitió lo que en internet se decía. El árbol y la tumba se miraban iguales, no había cambios por los cuales pensar que el vampiro estaba de vuelta. Salí de ahí tal como había llegado, solo quería saber cómo protegerme de ese ser, lo demás no me interesaba. De regreso a casa, llegué a toparme con un viejo que llevaba puesto un abrigo largo y un sombrero. Habría sospechado de él, de no ser que por ley los vampiros no pueden salir a la luz del sol. Al pasar frente a él, levantó su mirada y me sonrió. Yo correspondí su sonrisa con un saludo con la mano. Entonces, él lamió sus labios en señal de antojo. Les explico, hay 2 maneras de lamer tus labios. El primero para humectarlos, donde la lengua sale y entra rápidamente. Y la que les menciono, donde su lengua recorrió de punta a punta sus labios. Además que tenía un color grisáceo y su sonrisa se tornaba más macabra. Giré mi cabeza y seguí caminando. El hombre comenzó a seguirme guardando una distancia considerable, como para que no me diera cuenta. Así que aceleré mi paso, pero no lograba perderlo. Al llegar a mi casa me encerré, miré por mi ventana y ahí se encontraba en el otro lado de la calle, mirándome directamente a los ojos. No importaba qué ventana eligiera, ni qué tan escondido me encontrara. Él siempre me miraba directo a los ojos. Por el comportamiento de este hombre, marqué al 911, donde me pidieron los datos para enviar una patrulla a vigilar.
También me pidieron la descripción de la persona, pero al asomarme nuevamente por la ventana, ese hombre ya no estaba, así que les di lo poco que recordaba. Me dijeron que la patrulla llegaría en 10 minutos, pero esa patrulla nunca pasó. Fue cayendo poco a poco la noche. Yo cerré las puertas y ventanas y encendí todas las luces interior y fuera de la casa. Me preparé algo de cena y mientras lo hacía, podía escuchar pequeños ruidos en el techo, como si movieran varillas y chocaran entre sí una y otra vez. Pero el sonido, al ser tan sutil, lo atribuía a que eran gatos u otro animal. La verdad es que intentaba pensar lo menos posible en temas paranormales. Ya estaba lo suficientemente nervioso como para estarlo aún más. Me senté a cenar y ahí mismo en mi cocina tengo una ventana con una cortina blanca que fácilmente se transparenta con la luz. Y ahí estaba. Era la silueta del mismo hombre de esa tarde. Y solo estaba parado viendo hacia mi casa desde el otro lado de la calle. Podía notar su respiración agitada, que lo hacía parecer molesto. Dejé mi comida, me levanté, me acerqué para correr un poco la cortina, lo suficiente para verle mejor. Y sin duda, era el mismo hombre, exactamente ese ser que devoraba a la chica aquella noche. Su rostro estaba enfurecido, sus manos temblaban por la fuerza que ejercían sus puños, y su mirada, aún en la oscuridad, era lo suficientemente clara como para saber que estaba clavada directamente en mí. Cerré la cortina y corrí por el cuchillo de mi cocina y mi celular para llamar de nuevo a la policía. En ese instante, pude escuchar un fuerte golpe en el techo como si hubieran dejado caer un costal de arena. En toda mi casa se sintió una leve vibración. Realicé la llamada rápido al 911, pero sobra decir que son una pena los servicios de emergencia. Me dijeron que un oficial llegaría en 20 minutos, a lo que yo, preocupado y llorando, comenté que estaría muerto para entonces, y muy molesto les colgué la llamada. Aún podía escuchar aquella cosa caminar de un lado a otro sobre mi techo, como si pensara la manera de entrar. Me moría del miedo. De pronto, comencé a escuchar como que hurgaba algo en el techo, y después se escuchó un fuerte golpe, y la luz se fue por completo. Después de eso, nada más se escuchó. Todo pareció detenerse. Yo coloqué mi espalda en una esquina de mi habitación con el cuchillo en mis manos temblando de miedo. Pasaron las horas, y ahí me quedé dormido. Recuerdo que desperté con la luz del sol entrando por mi ventana. Todo parecía normal, pero cuando quise salir a la calle, había un perro blanco muerto frente a mi puerta. Este tenía una herida profunda entre su pata delantera izquierda y su tórax. Yo sabía quién era la dueña, así que fui a darles la extraña noticia. Cuando llegué, la hija de la señora me preguntó si había visto a su perro, a lo que yo le respondí que no, que tal vez no tardaba en regresar. La niña tenía una carita triste, y así fue que me dio la espalda y se sentó en el piso a la espera de su perrito. Yo me sentía pésimo por haberle mentido. Cuando la señora Laura salió y me miró, me invitó a pasar dejando a la niña fuera. Entré hacia donde estaba Laura y le comenté lo sucedido. Ella fijó su vista en mí con una mirada incrédula y me preguntó algo que me heló la sangre y me perturbó demasiado. Ella preguntó, ¿tenía sangre? Al escucharla, sentí aquel golpe frío en mi cuerpo y con mi habla forzada le contesté, sí señora, su pelaje estaba manchado. Y ella me contestó, no me entiendes, pudiste ver que derramó sangre en el piso. Mi corazón estaba cada vez más agitado y no sabía cómo cambiar esa conversación para irme. Usted misma puede verlo. Y ella, sin dudarlo, salió junto conmigo dejando a su hija en casa con su abuelita. Al ver al perro, ella me dijo, quizá te suene extraño,
pero debes irte lejos inmediatamente. A lo que yo le pregunté que a qué se refería, así que ella me invitó nuevamente a su casa. Ahí, sentados frente a la mesa, la señora Laura, su mamá y yo, vimos algunas fotografías, las cuales eran del marido de Laura y también su papá. Ella me contó que hace muchos años, su marido y su papá salieron de fiesta a tomar algunas cervezas, y pasada la medianoche de camino a casa, se encontraron con un viejo que los seguía. Ellos, al ser dos y él, un viejo de avanzada edad, decidieron confrontarlo, pero al ir en dirección hacia el hombre, las sombras de alrededor parecía que consumían la poca luz que quedaba en las farolas, y al acercarse lo suficiente, pudieron ver que su rostro era como el de un demonio cubierto de sangre, desde su boca hasta su pecho. Ambos corrieron sin voltear atrás, hasta llegar a casa sin aliento. Cuando escuchamos que llegaron, salimos mi madre y yo para ver qué sucedía, y al escuchar su historia no les creímos, pues decían que el vampiro había despertado. Yo, muy molesta, me fui a dormir de nuevo. Ninguno de los dos podía comer bien. Yo, muy molesta, me fui a dormir de nuevo, pues estaban ebrios, y nada de lo que decían tenía sentido. Al día siguiente, ninguno de los dos podía comer. El susto los había dejado en un estado extraño, donde de repente se quedaban mirando un punto de la habitación y a menudo despertaban con aterradoras pesadillas, hasta que una noche escuchamos cómo algo se posó en nuestro techo. Ellos estaban muertos de miedo al igual que nosotras. Tomaron una vieja arma que mi papá tenía y esperamos, pero nada pasó. Solo los ruidos en la azotea. A la mañana siguiente, encontramos frente a nuestra casa a nuestro primer perro de 10 años de edad. Estaba muerto, con las mismas heridas que Toby y sin una gota de sangre. A la siguiente noche pasó lo mismo, solo que esa cosa bajó del tejado y se posó frente a la casa. Apenas era visible con la luz de la luna. Mi marido y mi padre se asomaron nuevamente con el arma y salieron a asesinar a esa cosa. Solo realizaron un disparo y desaparecieron. Después escuchamos cómo esa cosa saltó a nuestro tejado alejándose del lugar. Mi madre y yo lloramos toda la noche de preocupación y temor, ya que ni mi padre ni mi esposo contestaban cuando les llamábamos. En ese tiempo no teníamos teléfonos, y nos quedamos toda la noche esperando que algún policía apareciera por el disparo, pero eso nunca pasó. Al día siguiente por la tarde, nos dieron la terrible noticia que habían encontrado a mi esposo y a mi padre muertos. Al darnos los cuerpos para cumplir con su celebración fúnebre, pudimos notar que en el cuello de ambos faltaba un gran pedazo, como si hubiese sido arrancado de una mordida. Los policías solo dijeron que fueron víctimas de homicidio y que harían una investigación, solo que esta jamás fue resuelta. Creo saber qué era esa cosa de aquella noche y me temo que es lo mismo que ahora te acosa a ti. Por eso te pido que te vayas. Si quieres, puedes pensar que solo es un hombre trastornado que tiene una forma en particular de acabar con sus víctimas, mordiendo su cuello. Pero imagino que has sido testigo de cosas imposibles, las cuales te hacen dudar si esa cosa es humana o no. Al finalizar su historia, sacó un crucifijo bendito, el cual me dijo que me protegería un tiempo de esa cosa. Yo me lo puse y salí de ahí a toda prisa. Hice mi maleta y salí de la ciudad mucho antes que cayera el atardecer. Dejé mis estudios. Ya no he vuelto a la ciudad de Guadalajara. La señora Laura no me convenció de nada, solo reafirmó lo que yo ya sabía. Ahora estoy aquí en Tepic trabajando, haciendo páginas web desde mi hogar. Salgo muy poco por el día y jamás salgo de noche. Después de mi experiencia en Guadalajara, le temo a la oscuridad y, por supuesto, jamás me quito el rosario ni para bañarme. Temo que esa cosa pueda encontrarme algún día.
Si alguien ha pasado por esto y ha logrado evadir la muerte, por favor, díganme cómo lo hizo, ya que desde entonces no he podido descansar y vivo con mucho miedo. Relato de Víctor Tapia.